permisos y nos dieron de 3 años y entonces ya pude venir en el 89. Así es como traje el evangelio a mi pueblo. Entonces me viene mucho la palabra de esta mañana con esto y yo no lo entendía, claro, no lo entendía. Y así habemos muchos que no entendemos, porque en mi iglesia también hay muchos que no han alcanzado a entender esta parábola. ¿Y a qué voy, hermano? Pues en mi iglesia hay muchos hermanos que tienen 15 años, 20 años asistiendo a la iglesia. Pero si no los saludo, se sienten ofendidos. Quieren ser atendidos igual como en los primeros años que se convirtieron. Pero aquí el Señor, esta parábola dice que los 99 que todavía no necesitan, o sea, que no necesitan mucho apoyo, están juntos. Pero hay uno nada más que está perdido y hay que atender a ese perdido. O sea, darle secuencia, velar por esa alma nueva. Porque es lo que habla Cristo Jesús aquí. Los que ya hemos creído en Jesucristo, 1 año, 2 años, ya podemos caminar, ya podemos guardarnos, ya podemos cuidarnos. Y entonces, nosotros como pastores a veces no alcanzamos a atender a todos. También mi iglesia tiene más de 100 miembros o asistentes, más los jóvenes y los niños. Entonces, sí es un gran número que no alcanzamos a atender a todos. Pero luché mucho dándole lugar a todos, tratar de atender a todos, complacer a todos. Y se acostumbró mi iglesia y todo estaba tranquilo, todo estaba normal. Hasta que me sentí cansado, hasta que me sentí, hermano, dije, voy a renunciar o voy a dejar un rato el pastorado y otros hermanos tengan que seguirle, porque tengo que ver por mi familia, tengo que hacer algo de aquí en adelante. Y entonces, hermano, hasta que anuncié y le dije, creo que ya ha llegado el tiempo en que ya no puedo estar enfrente de la iglesia. Y entonces ahí descubrí esto, de que muchos hermanos decían, no te puedes ir porque es que tú eres esto, tú eres el otro, me das esto, ayudas, bueno, todo lo que vende un pastor. Entonces dije, entonces, ¿por qué pasa esto? Porque sí, todos los hermanos de la iglesia quieren ser bien atendidos, pero es que las almas que se pierden por afuera, ¿quién se interesa? ¿Quién se preocupa? Entonces empecé a volver a leer la Biblia y encuentro esto, y es lo que me ayudó. Porque todos los 99 refiere a que los que ya están cuidados. Y todos nosotros ya estamos cuidados de parte de Cristo Jesús. Por eso siempre el sentido del evangelio es siempre mirar al que no ha creído en Cristo Jesús. Tener ese amor hacia la persona que se está perdiendo. Porque aquí hablaba, ¿quiénes estaban? Estaban los fariseos. Estaba todo el equipo que gobernaba en aquel tiempo de Cristo. Y todavía querían, más bien los fariseos pues, siempre trataban de tentar a Cristo Jesús, trataban de confrontarse con ellos, con el Señor. Siempre esperaron a que a lo mejor Cristo Jesús cambiara el sistema de su plan, de su propósito que venía. Por eso pone el Señor estas parábolas. Y hermano, en eso se enfoca el evangelio. Cuando miramos, hermanos, afuera, cuando empezamos a ver el amor hacia el prójimo, es entonces cuando ya la iglesia se empieza a multiplicar. Porque no me quedo en casa, sino que a pesar de todo tengo que salir a hablarle aunque me escupan en la cara. Pero tengo que hablarle, porque ya hay un amor en el corazón de uno que lo ha dado Cristo Jesús de amar al prójimo.
Y cuando se llega a eso, es cuando vemos bien las cosas, y eso es lo que me pasó en mi iglesia. Cuando empecé a sentir eso, esa debilidad en mí, ese deseo de dejar, bueno, dejar, pero ¿cómo? Entonces empecé a implementar estudios hasta donde yo podía, y traté de juntar a hermanos que yo veía que sí oían bien. Entonces empecé a decirle, bueno, hasta ahorita entiendo de que a lo mejor fue el discipulado, pero para nosotros allá pues decimos, ya tomar en serio las cosas y hablarle en serio. Mi propósito no era eso, sino que yo quería ver quiénes eran los escogidos y quiénes eran los que en verdad amaban a Dios. Porque todos aquellos que no logran amar a Cristo Jesús se molestan porque lo toman como regaño o lo toman como palabras indirectas. Pero sí dio fruto, porque ninguno se fue, ningún hermano se fue, ninguno de las hermanas, nadie salió de la iglesia, sino que soportaron, no sé si fue regaño, pero ya hablar directamente, claro. Pero siempre me enfoqué a que es que ya no puedo, entonces ayúdenme. Y creo que sí, hermano, gracias a Dios, pasó eso. Entonces ya le mostré cómo es amar al prójimo, cómo es amar. Y hay muchas citas aquí en la Biblia, hermanos, que sí nos hacen pensar mucho, porque dices que eres cristiano, pero si no amas a tu hermano, no me has conocido. Y otros pasajes de Cristo Jesús donde dice, si no permaneces en mí, no está seguro tu permanencia. Porque dice guardar su palabra, permanecer en él, obedecerle, amarlo. Y entonces el resultado de todo eso es que, como dice el Señor Jesucristo, no podemos distinguir si en verdad amo a Cristo Jesús o no, hasta que tu corazón vaya a amar al prójimo. Y si lo amas de todo corazón, es cuando ya sabes que Dios te ama. Y todo esto, hermano, digo porque en mi iglesia todos los hermanos estaban muy contentos hasta cuando no mencioné nada. Pero cuando mencioné eso, ya empezó la revolución de que, bueno, es que por tu culpa algo le dijeron al hermano, es porque quiere dinero, ya empezó la revolución en la iglesia. Y me gustó, porque entonces fui descubriendo qué era la necesidad en la iglesia. Y entonces me enfrenté y ya pasamos un año completo hasta que llegó la pandemia. Le dije a los hermanos, ahora se encarguen en la iglesia local, porque yo tengo otras visiones, tengo que dar otro paso. Y en medio de todo esto, hermano, pues empezamos a dar ese paso. Y el fruto de ese paso es que Dios me trajo hasta acá. Yo nunca en mi mente había pasado de que estaré enfrente de un púlpito en una ciudad, enfrente de todos los hermanos que hablan en español. Yo nunca, porque siempre nosotros los oaxaqueños, por respeto, siempre decimos que somos un poquito menor que los que en verdad hablan el español. Eso era mi manera de pensar. Y por eso me daba miedo estar enfrente de mucha gente que habla el español. Pero ahora no, desde que los hermanos me anunciaron que íbamos a venir, pues no me dio temor, no estoy nervioso, no estoy nada, me siento en casa, me siento contento por la atención que me están dando y todo eso. Me siento muy bien, a pesar de que salí de un pueblo donde muchas veces en las comunidades donde visitamos, a veces nos dan un petate y en una esquina nos acostamos
O a veces a la hora de comer pues nos dan comida de lo que la gente come, que es diferente que de lo que estoy comiendo acá. Pero no hay ninguna diferencia, es lo mismo allá y es lo mismo acá. No siento que aquí creo que me va a gustar aquí porque me atiende muy bien, no. Me siento tranquilo, me siento muy contento, y eso es la paz que Dios mencionó cuando dice que cuando estamos en un solo espíritu, aunque ahorita hubiera hermanos americanos que hablaran en inglés, y veo en esto porque a veces cuando hay idiomas, por ejemplo, el hermano Santiago, que venimos en el equipo, él no ha alcanzado a entender el mixteco mucho. Y cuando me oye o cuando oímos de hermanos predicando el mixteco, pues alcanzamos a entender el mensaje que se trae. Entonces, gracias a Dios, hermano, y más bien vamos a entender de que, gracias a Dios de que nosotros ya estamos guardados. Sí, en el desierto, aquí dice en el desierto. Pues, ¿qué quiere decir el desierto? Aquí en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Hay un Dios todopoderoso que aunque estemos en medio de todo lo que vemos hoy en día aquí en el mundo, pero estamos guardados. Y yo también tenía mucho temor de la pandemia. A mi familia, mis hijos dicen, no, ya no salgas, papá, es que ya vas a llegar a los 60. Y ven cómo anuncian en la televisión que los más vulnerables son los que ya vamos caminando hacia los 60 años, ¿no? Y sí, hay momentos de temor, pero cuando son los planes del Señor, por ejemplo, cuando me invita, es que allí conocemos a la hermana Sandra por Irene. Y cuando llegamos a Andier, estaba muy confusa la cosa porque nosotros le llamamos a Irene y oímos otro nombre diferente a ella y pensamos, ¿quién será, no? Bueno, entonces cuando me invitan, no dudé en decirle, sí, vamos. Vamos. Entonces yo ya no sentía temor de venir. ¿Por qué? Porque son los planes del Señor. Yo tenía que conocerles a ustedes, más bien, y al conocerles a ustedes y este grupo de cristianos que estamos aquí adentro, hermanos, es una fuerza para mí porque estoy seguro que al verme aquí, creo, en algún momento de la vida se van a acordar y van a orar por mí. Porque eso es lo que pide Dios, que unos con otros oremos. ¿Y qué es lo que pediríamos al Señor? Pues cuando hablamos para que le vaya bien o para que nos vaya bien, entonces todo ese paquete de que nos vaya bien ya está incluido todo: salud, economía, decisiones, entendimiento, sabiduría. Es un paquete grande lo que nos deseamos cuando decimos, pido a Dios que le vaya bien a tal hermano. Que es un paquete ya cerrado. Y llega. Entonces, esos son los planes del Señor. Así es los planes, así el Señor trabaja. Y entonces, siempre le dije a mi iglesia, ya ahora, porque me dan solamente predicar en mi iglesia una vez cada 2 meses. Porque a partir de ese que dije que ya no voy a estar, entonces se destaparon 6 hermanos. O sea, se levantaron 6 hermanos para atender la obra de mi pueblo, la iglesia. Y entonces ya no hay lugar para mí. Nomás me dan una vez cada 2 meses. Y eso me da el tiempo para estar más con los hermanos misioneros que están ahí en San Pablo, Tijaltepec, que no está muy cerca, sino que es 1 hora y media también de camino en carro para reunirme con Santiago o con Irene. Entonces, así son las cosas, pero le dije, no ves que allí en la iglesia a veces hablamos, le he hablado derecho, le digo, no sean chillones, hermano.
porque es que yo los acostumbré por cualquier necesidad, hasta para hacer un cumpleaños. Dice, ayúdenme a orar, hermano, porque quiero hacer mi cumpleaños. Y yo pues dije, está bien, creo que es la obra del Señor. Y claro que sí, está bien y es la obra del Señor. Pero no, yo no descubría y nunca llegué a decirle que no es más importante orar por una familia que está perdida. Porque el cumpleaños lo hacemos. Los preparativos de una iglesia se hacen porque ya estamos organizados. Pero cuando empecé a decir estas cosas, sí, se sintió pues en cada hermano, en cada familia, empezaron a sentir que como que yo no los quería más. Entonces por eso es que le dije, no sean chillones, ya defiéndanse ustedes, predíquenme. ¿Qué tal si estoy haciendo mal y ninguno de ustedes se pone de pie y me diga? Pues todos nos vamos al infierno si por mi culpa fuera. Entonces hablen. Y fue entonces cuando se pararon, se levantan y ya hay buenos predicadores, hay buenos maestros en la iglesia. Me gozo mucho así porque entonces estoy aquí, pero no me da mucha precaución o preocupación porque ya sé que están los hermanos ahí. Está el hermano Luis, es el copastor. Entonces, así empezamos a trabajar allá, hermano. Por eso tomé el texto para que todos los que ya tenemos 2 años de estar congregados, bueno, hay que pensar, de decir, bueno, me acomodo de mi trabajo, doy tiempo para ir a evangelizar, también me da tiempo para atender mi familia, estar en casa. Todo hay que tener un orden porque pues yo no alcanzaba a entender eso, pero eso era lo que yo hacía, porque sí me daba tiempo de jugar con mis hijos, porque sí, a los 26 años me convertí, ya tenía 1, y ya vinieron los demás porque tengo 4. Entonces, ya caminando con Cristo Jesús, sí hubo tiempo. Entonces, yo vi una cosa diferente en Estados Unidos, en la iglesia donde yo asistía. Y el hermano que me instruyó, me discipuló, pues tampoco no platicamos de eso. Cuando vengo a mi pueblo y empezamos a predicar, mi familia, toda mi familia completa se convierte y otros 2, 3 familias. Entonces ya había una iglesia y ya había un grupo de hermanos. Entonces empecé a estar yendo a Estados Unidos 6 meses allá y 6 meses acá. Y pensé que eso era fácil, porque se oía, para entonces había oído de que también por allá hay hermanos que ya empezaban a predicar. Y de repente me visitó uno y dije, bueno, así con que me ayude y yo voy a estar yendo y regresando, yendo y regresando. Pero 2 años no pasaron. Y cuando regresaba, ya había un montón de problemas en esa iglesia chiquita donde ya empecé. Hasta que sentí mucho, porque cuesta mucho resolver un problema. Cuando enseñamos bien la palabra y si el otro hermano practica ser pastor, pero no lo vive bien, entonces ya le mete otro tipo de ideas. Ya cuando llegaba, pues los hermanos que estaban ahí ya esperaban que yo dijera lo que decía el otro. Y hay mucho problema cuando se deja la iglesia así en manos de alguien que no está preparado. Ahora sí ya digo que ya no está preparado, porque oye de otro y hace lo que el otro hace. Y no porque nosotros tenemos que hacer lo que Cristo dice, no con lo que hace el otro hermano. Y entonces hasta que había tanto problema, y por último decidir, y dije, ya no voy a Estados Unidos, me voy a quedar para cuidar la iglesia. Pero es que tenía mis papeles, y es que es muy tentativo tener otra cosa aparte.
Y como estaba vigente, y digo, no, pero es que estoy perdiendo aquí porque allá tengo que ganar dólares. Me tentaba mucho los papeles hasta que por fin la perdí, se vencieron y entonces estoy quietecito. Desde entonces hasta ahorita, hermano, traté de aprender un oficio y gloria a Dios, el Señor me dio sabiduría de aprender a hacer ropa. Haciendo eso, vengo sosteniendo la iglesia, mi familia y ayudando a los hermanos. De esa manera hasta ahorita andamos trabajando y creo que eso es lo que Dios preparó para mí, pero nunca me ha dejado el Señor. Siempre el Señor me ha ayudado en los momentos difíciles de la vida. El Señor me ha ayudado. Entonces, ahí es donde a veces mencionamos nosotros de los pueblos, que en una ciudad y en un pueblo hay mucha diferencia. Entonces, no nos vamos a confundir porque así fue la situación de un pueblo, de mi pueblo. Donde se pueda, por ejemplo, en una ciudad es diferente, pero el sentido, el motivo y el propósito es el mismo. La causa es que enseñemos a la gente que Cristo es el Dios Todopoderoso. Para que, hermanos, los que estemos aquí, pensemos en esto, porque aquí asegura el Señor que de los 99 que están en el desierto, pero que están guardados, no necesitan más. Aquí habla de arrepentimiento, no necesitan otra cosa más. Y entonces, a veces nos contradecimos porque en mi pueblo hay hermanos, dicen, hijo, es que volví al pecado, me vuelvo a arrepentir. Se vuelven a arrepentir, pasa un año, 6 meses, otra vez, me vuelvo a arrepentir. No sé por qué le gustan arrepentirse tantas veces. Y así no funciona, porque Dios nos tomó una vez, nos dio la salvación, nos perdonó nuestros pecados, y desde entonces al perdonar nuestros pecados, el Señor nos exige no pecar más. ¿Pero qué hago, pastor, si estamos en un mundo lleno de pecado? Sí, pero todos los pecados no nos obligan a hacer. Nosotros cedemos el lugar para hacerlo. Cuando me convertí, hermanos, al propósito es que el pecado que yo tenía era tomar. Entonces en Estados Unidos, es que yo quería saber si en verdad estaba fuerte, si en verdad he creído en Cristo Jesús, si no me daba tentaciones. Entonces, como mi gusto era tomar, entonces después de los cultos, al salir, pues siempre nos llevaban a las tiendas a comer algo. Entonces yo al propósito paraba enfrente de los aparadores donde están llenas las cervezas, bien frías, y empecé a verlos. Un Budweiser, ¡ay, qué rico! Pero para entonces, cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, no sentía ya nada de tentación, de sensación de tomar. En vez de eso, yo agarraba la leche, aprendí a tomar la leche. Es que en los pueblos, pues eso es muy caro, tomar la leche. Empecé a tomar el jugo y de paso, pues empecé a tomar la coca. No, pero entonces, todo eso todo tipo de cervezas que habían allá, pues ya no, ni siquiera me daba tentaciones. Y entonces, cuando vi eso, dije, sí es un Dios todopoderoso, porque ha quitado ese gusto. Ahora nada más con que llegue al pueblo y logre, es que en los pueblos hay pulques. El aguardiente, no, pero el aguardiente sabe muy feo, eso sí. Sabe horrible, pero no sé por qué nos los tomábamos. Entonces cuando llegué al pueblo, pues sí, todos los amigos, porque fui el único cristiano en llegar, y para ello era novedoso. Y si rechazo algo, pues era ofensa para ellos. Y pues sí, en verdad, hermano, soporté mucho con ellos, los amé mucho, y muchas veces, en lugar de que yo tomara,
y las molestias que ellos tenían, pues sí se atrevían a vaciar la botella sobre mí, a aventarme en la cara el aguardiente. Pero digo, con que no entre en mi corazón, no pasa nada. Al rato llego y me baño y se quita todo, ¿no? Pero sí, hermano, o sea, eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso invito, hermanos, que hay que pensar esto, de lo que leímos, porque sí, a veces, yo digo por mi iglesia, hay mucho, se da mucho esto de que salió una araña en mi casa, hermano, venga, vamos a orar, ¿no? O de repente un serpiente, o cosas así. Entonces, todo quieren depender del pastor, y bueno, se hacía eso, pero cuando vi que yo me estaba cansándome, y entonces le digo, no, pero a todos nos dio el Señor el poder y la potestad de reprender. Pues tú lo puedes hacer. No, pero es que no puedo, no tengo herramientas. Entonces, ¿qué recibes cuando vamos a la iglesia entonces? ¿Qué es lo que Dios te da cuando lees la palabra? ¿Acaso no son las herramientas que Dios nos da? Pues al leer la palabra son las herramientas que Dios nos da para defendernos, porque aclaró nuestro Señor Jesucristo de que en el mundo íbamos a sufrir, pero con una fuerza que sí podemos lograr, sí podemos soportar. No estamos solos, Dios está de nosotros, pero de que surja algún detalle, lo sentimos, pero en nosotros está Cristo Jesús para defendernos. Entonces, cuando alcanzamos a entender eso, ya podemos andar solos. Y yo he andado mucho solo, a veces, como le digo, que trabajo haciendo ropa, entonces, cuando vengo a la Ciudad de México, a veces no alcanza el presupuesto para venir con mi esposa. Y vengo solo. Es más rápido, es más práctico solo, porque entonces hace todo y vámonos, ¿no? Porque el trabajo es así. Pero al estar solo, nunca he pensado en que, no, pues ya que estoy solo, nadie me puede ver. ¿Quién me conoce aquí? Nada. Nadie. Pues me voy a echar una cervecita. No, nunca he tenido ese deseo. Yo sí como, yo sí hago mi coca y todo eso, pero volver a los pasos de antes, jamás. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Fue entre parte de lo que el hermano decía de un testimonio, y más bien fue el testimonio. Pero tomé este texto, hermano, para que vayamos pensando en esto, porque todos sabemos leer. No es necesario que yo esté una hora explicando, porque todo es fácil el texto que leímos y entenderlo, para que así ayudemos a otros. Porque ahorita, por ejemplo, con esto termino, estaba el plan de venir. Y entonces, el lunes de esta semana, íbamos a llevar un apoyo a un pueblo donde estamos yendo a ayudar a levantar la iglesia. Y entonces remodelamos la iglesia de nosotros y sobraron las láminas que teníamos, y quisimos llevar esas láminas a esa localidad, a ese pueblo. Y yo y un hermano que siempre me acompaña, estuvimos subiendo las láminas, y ya estaban arriba las láminas, pero quién sabe quién habrá movido, y todos se vinieron para abajo, y le pega a un hermano anciano de 78 años y se fractura el pie. Y estaba presente con mi hija, y como pudimos levantamos la lámina y sacamos al hermano. Y dije, no, pues ya no voy a poder ir a Guadalajara, porque la familia del hermano, hay 2, 3 hijos que no son cristianos y no van a querer atender al hermano. Entonces lo llevo al hospital, saliendo del hospital lo tengo que cuidar yo, por todo, porque como se quebró su pie. Y inclusive le hablé a Santiago y le dije, creo, hermano, que no voy a poder ir. Y con temor, porque qué tal si me llegaran a culpar, o muchas cosas vino en mi mente. Entonces,
Lo llevé al hospital y todo, se operó y todo. Y ya se venía acercando, y el miércoles el miércoles volví a ir a visitarlo, y ya me dijeron, porque le dije, ¿cómo se siente? Y él me dijo, no, pues bien. Y le dije, bueno, pues está bien, entonces le van a dar de alta, y pues ya no voy a ir a Guadalajara, entonces no se preocupe, yo lo voy a cuidar. Vamos a la casa, ahí vamos a estar, y voy a estar a su cuidado, hermano, le dije. Y su esposa me dijo, no, hermano, no, déjelo porque llegó mi hija y su hija es cristiana. Entonces, nosotros lo vamos a cuidar. Usted vaya a Guadalajara, vaya a lo que Dios lo llama. No se preocupe, aquí estamos para cuidarlo. Y dije, bueno, pero si fuera una esposa que digamos que esté bien, pues tal vez, ¿no? Pero es que la hermana no puede caminar bien. Y ya en eso llegó su hija y le dije, ¿y sí segura que sí van a poder cuidarlo? Y dice, sí, hermano, no se preocupe, vaya, porque ya me dijo mi papá que te tiene ese compromiso y vaya. Yo voy a cuidar y ya, como estoy de vacaciones, entonces lo voy a cuidar. Y fue entonces que me animaron. Ya volví a buscar a Santiago y le dije, pues vamos, hermano, sí voy. Y así es que estoy aquí, hermano, pero todavía el jueves, el viernes todavía estaba con esa preocupación, hasta que el hermano me habló cuando vino a la revisión de su pie, me habló ayer, me dijo, todo va bien, hermano, está bien, ¿y usted cómo está? Le digo, bien. No, pues ponga toda la atención que pueda hacer ahí, haga lo que tenga que hacer, aquí estoy bien, me dijo el hermano. Y ya, estoy más contento, ¿no? Pero así hace el enemigo, hermano. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, hermano, la invitación mía es ya de madurarnos como cristianos. Madurar es en el sentido de que si algo pasa, no tengo que culpar al otro, sino que tengo que ver la manera de cómo defenderme o cómo luchar por eso, esas situaciones que tengan que venir, pero sin dejar a Cristo. Amén. Entonces, Dios les bendiga mucho, hermanos. Mucho gusto en conocerlo. Primeramente, Dios, que se quite la pandemia y vuelva a llenarse la iglesia, y un día podemos estar aquí a conocer a todos. Al igual, la invitación también es, si alguien tuviera la oportunidad de ir para Oaxaca, pues nos puede contar con nosotros. Desde ahí, de recorrer donde estamos trabajando. Y sería muy bueno porque sí se fortalece bastante cuando ve uno algo nuevo o algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Pero eso ayuda mucho, hermano, ayuda mucho. Entonces, igual a mí me está ayudando mucho venir aquí a la ciudad. Y ya para la otra ocasión que yo pueda venir, entonces ya sería diferente la predicación, no sería con nervios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hermano pastor, gracias. Gracias, hermano Marcelino. De verdad nos da, yo sé que no se puede ver la alegría, la tristeza por el cubrebocas, ¿verdad? Pero a mí sí me da mucho gozo escuchar cómo el evangelio también se predica en otras partes, cómo el Señor llama siervos y cómo en general todos hemos sido rescatados del pecado, todos. De una manera, el alcoholismo, la drogadicción, la inmoralidad, la soberbia, la ignorancia. Pero el Señor nos ha rescatado, y claro que nuestro compromiso va a ser orar por ustedes, hermano. Lo vamos a tener siempre en nuestro corazón y nuestra mente, y nos gozamos en escucharles, ¿sí? Y en este momento, después del culto, ellos van a estar participando con fotografías y más ilustración de lo que hacen en aquel lugar. Así que le invitamos a que se quede después del culto, ¿sí? Aquí en este lugar
Vamos a pasar algunas diapositivas. Así va a ser, ¿verdad, hermano Ramón? Así va a ser unas diapositivas del trabajo que están haciendo allá en ese lugar. Yo no sé, pero yo sí me gozo de escuchar que Dios sigue tocando corazones de personas que, pues no sabemos. Y así como ellos también se admiran de que vernos a nosotros también, muchos hermanos también de aquí han salido del alcoholismo, han salido de sus problemas personales también, igual, con el mismo poder del Evangelio y con el mismo Evangelio, y el Señor nos sigue sosteniendo. Bien, ese primer domingo del mes celebramos la segunda ordenanza del Señor Jesús, que es la Cena del Señor. Invita a los hermanos que nos van a ayudar que pasen aquí al frente, quiten la cubierta también, y los hermanos que van a participar, que han sido bautizados, el bautismo en nombre de la Trinidad y son miembros de la iglesia que se van a participar, se pongan de pie. Les invito también que nos acompañen, los hermanos de Oaxaca también les invito a que nos acompañen.